¿Ok? Y les cuento esto porque me gustaría que cada uno de nosotros revisemos a lo largo de este estudio quién es nuestro proveedor. Así yo he titulado este tema esta noche. Y hoy, precisamente, quiero presentarles al proveedor número uno de todo, el que lidera todo el mercado mundial. ¿Okay? Para esto vamos a meditar en una experiencia que Jesús, como les comentaba en la tarde en el chat de WhatsApp, protagonizó con sus discípulos durante su ministerio aquí en la tierra. Es una historia muy conocida, titulada Cuando Jesús alimenta a los 5.000 o Alimentación de los 5.000. ¿Ustedes han escuchado esa historia? ¿Es algo familiar por lo menos el título? Me pueden levantar así la manito lo que tienen la cámara encendida, por lo menos para tener alguna noción de si la han escuchado anteriormente. Bueno, y quienes no la han escuchado, vamos a estudiarla esta noche. Si tienen su Biblia digital o física, me gustaría que la puedan tener con ustedes, porque esta es una historia que está presente en la Biblia en los 4 evangelios. Es decir, en Mateo, en el capítulo 14, está la historia. En Marcos, en el capítulo 6, está la historia. En Lucas, en el capítulo 9, también nos encontramos esta historia. Y en Juan, en el capítulo 6, también vemos la historia allí presente. Pero nosotros esta noche vamos a leer Marcos capítulo 6, desde el versículo 30, del 30 al 44. Prometo que voy a hacerlo lo más breve posible, porque como les decía, una vez que entro y me apasiono, se me pasa el tiempo y cuando voy a ver, sé que es hora de dormir y sé que en el caso de Venezuela y de Washington, D.C., es un poco más tarde que para nosotros. Así que procuraré avanzar bastante rápido con el tema para que podamos ir a la cama con buen tiempo. Vamos a buscar Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. Ténganlo allí y vamos a cerrar los ojos, por favor, para tener una vez más una oración. Oramos. Padre nuestro, Señor, venimos delante de tu presencia una vez más, pidiendo, Señor Santo, tu Espíritu, para que pueda estar en medio nuestro en esta noche, para que pueda interceder en cada uno de nosotros, Padre, a través de este estudio y que puedas tú, Señor, impresionar nuestra mente y nuestro corazón. Dirige las palabras que han de salir de mi boca, Señor, que no sean palabras mías, sino palabras tuyas, Señor. Y que puedas tú impresionar también mi mente y mi corazón con este estudio. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Quiero que tengan este principio de vida, que lo hagan de ustedes. Yo no sé si anteriormente lo habían escuchado, pero hay una realidad y es que no podemos dar a otros lo que no tenemos. No podemos darle a otra persona lo que nosotros no tenemos, por muy buena intención que pueda haber en nuestro corazón. ¿Okay? Para mí eso es un principio de vida. Entonces, si tú quieres dar amor, ¿de qué te tienes que llenar? De amor. Tú no puedes pretender dar amor si no hay amor en tu corazón. Solo hago esta acotación. Ahora sí, vamos a Marcos capítulo 6, y acá yo lo tengo en pantalla, también tengo mi Biblia, ¿ok? Dice el versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y les contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Para que tengamos una idea acerca del porqué de este primer versículo, los discípulos venían de hacer su tercer viaje a Galilea. Jesús los había enviado anteriormente, de 2 en 2, a predicar el Evangelio, a poner en práctica lo aprendido de su maestro, a que ellos pudieran vivir cada uno personalmente la experiencia de enseñarle a otros acerca del reino de Dios y a sanar enfermos. Ya ellos lo habían vivido con Jesús. Estamos en la época de cuando Jesús estaba acá en la tierra llevando a cabo su ministerio. Estaban caminando los 12 apóstoles, los 12 discípulos con él, y llegó el momento en que Jesús dijo, ok, ahora vayan ustedes de 2 en 2 a poner en práctica lo aprendido hasta ahora y después vienen y me cuentan cómo se va. Si cuando ustedes tengan más tiempo, yo los invito a que en cualquiera de estos evangelios
A mí me gusta mucho Lucas. Yo les recomiendo Lucas. Pueden leer, en Lucas es el capítulo 9, esta historia que estamos estudiando ahora. Pueden leer el capítulo anterior, el capítulo 7 y 8, y allí pueden tener una explicación, un escenario mucho más amplio de lo que les estoy hablando, de esa experiencia que tuvieron los discípulos. Pero en cualquiera de los evangelios se van a encontrar porque están bien reseñados. Teniendo ya este contexto, a mí me encanta entrar en el contexto de la Biblia para que podamos entonces entender en qué película estamos. Continúo leyendo el versículo 31 y dice, Él les dijo, es decir, Jesús les dijo a sus discípulos, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, continúa diciendo el versículo 32. Aquí yo me detengo, voy a ir así, ustedes me pueden interrumpir si quieren acotar algo, por favor, en alguno de estos versículos, hacer algún comentario, bienvenido es cualquiera de los comentarios que ustedes tengan bien hacer. Aquí yo me detengo porque cuando yo leía esta parte, esta invitación de Jesús, cuando vienen sus discípulos emocionados, ¡ay! Cuando no sé, a contarles las cosas buenas, no tan buenas, la experiencia que tuvieron, y viene Jesús y les dice, ok, muchachos, deben estar eufóricos, yo me imagino así como que, pero hay que tomar un descanso, hay que apartarnos un ratito, yo me imagino la actitud de Jesús así, como que él los estaba invitando a hacer un retiro espiritual. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de vivir una experiencia de un retiro espiritual, pero realmente, si no lo han vivido, yo los invito a que cuando tengan la ocasión, vayan a un retiro espiritual porque es muy enriquecedor. Era ese momento en que Jesús les estaba diciendo a sus muchachos, vamos para desconectarnos del ruido por un rato. Recuerden que durante el ministerio de Jesús, una vez que él salió a la calle, que él por donde iba, ¿qué pasaba? Lo veíamos en el estudio de la semana pasada. La multitud siempre estaba detrás, siempre había gente queriendo acercarse a Jesús, saber en qué andaba, en qué estaban los discípulos, querían recibir de él un milagro también. Necesitaban estar cerca de él, querían algo. Y Jesús le dice a sus discípulos, a sus muchachos, que bueno, vamos a apartarnos del ruido por un rato para entonces recargar batería nuevamente. Y en esta parte, a mí me gusta mucho porque es como que recargarse nuevamente de la fuente divina, es decir, pasar tiempo a solas con su Señor. Y nada más y nada menos estaban recibiendo la invitación del mismo Jesús. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! De verdad. Jesús, mejor que nadie, él sabía cuán demandante es servir a otros. Y esto para nosotros también es un llamado de atención para los que estamos con ese deseo permanente de querer servir, ayudar a otros. Es válido hacer un break y tomar ese momento de desconexión para recargarnos, reconectarnos nuevamente con la fuente divina, como lo hacía Jesús permanentemente y como Jesús aquí le estaba invitando a sus discípulos, para salir otra vez al ruedo a la calle a dar la batalla, a dar la pelea nuevamente, ¿no? Con más fuerza, con fuerza renovada. Continúo leyendo el versículo 33, para que ustedes sigan conmigo la historia. Dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Aquí cuando me dice, algunas versiones dice que la multitud, había una multitud allí que estaba pendiente, como les decía hace un momento, de hacia dónde se movía Jesús, y ellos vieron que allí estaba, en ese lugar, lo reconocieron, y dice el versículo 33 que muchos fueron allá a pie, o sea, ellos vieron que Jesús se movió con sus discípulos, se desplazó hacia un lugar, ellos no entendían a dónde iban, ni qué iban a hacer, ni por qué iban a otro lugar, pero ellos sí sabían lo que querían. Ellos querían estar también cerca de Jesús. Ellos no querían perder esa ocasión. Dice el versículo 33 que ellos se fueron allá a pie desde las ciudades, desde las diferentes ciudades que venían, y llegaron antes que los discípulos y Jesús, y se juntaron a él. El 34, el versículo 34, dice que Jesús salió y se encontró con esta sorpresa, vio una gran multitud. Pero fíjense aquí, fíjense acá, es bien claro, ninguna palabra en la Biblia está por casualidad. Hasta un artículo tiene una razón de ser dentro de la Biblia, dentro del mensaje que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros.
En esta parte del versículo 34 dice la versión Reina Valera que Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Qué tuvo Jesús cuando los vio? Quisiera escucharlos a ustedes para no sentirme que soy yo sola con un monólogo. ¿Qué tuvo Jesús? Compasión. Compasión. Si ustedes pudieran ver mis notas, yo puse compasión en letras mayúsculas, en negritas y resaltado con amarillo. Como para no perderla, de hecho, dentro de este contexto. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Fíjense ustedes la actitud que tuvo Jesús cuando se encontró con una multitud de manera improvisada, sorpresiva. Tuvo compasión, vio en ellas que eran como ovejas que no tenían pastor, era un grupo grande que no sabía dónde ir, que estaban como que desorientadas, desenfocadas, perdidas, que estaban en busca de algo. Y la decisión de él fue enseñarles muchas cosas. Recuerden el versículo cuando él les dijo a los discípulos que vengan, vamos a descansar. ¿Sí me están siguiendo, verdad, allí? O sea, el propósito inicial que Jesús tuvo para llegar a ese lugar no era precisamente enseñar muchas cosas, no era precisamente atender a una multitud originalmente, según los versículos iniciales que leímos en esta historia. La invitación inicial y el motivo, la razón inicial por la que Jesús fue a aquel lugar era porque él quería llevar a sus discípulos a darle descanso. Esto lo agarro dentro de la teoría, lo que me dice a mí la palabra acá. Pero yo sé que a Jesús esto no lo agarró de sorpresa. Él sabía a lo que iba. Él sabía que cada oportunidad, cada situación, mejor dicho, es una maravillosa oportunidad para que pasen cosas extraordinarias. Los que no sabían con lo que se iban a encontrar eran los discípulos. El gesto de Jesús, que Jesús tuvo aquí hacia la gente, definitivamente fue hermosísimo. Él sacrificó el descanso de sus discípulos, que bien merecido lo tenían, porque venían de hacer un trabajo muy arduo y desgastante, que él perfectamente sabe lo que se siente, pero él sacrificó eso por una multitud hambrienta de pan espiritual, de guía que divinamente él pudo ver. Y uso la palabra aquí yo, divinamente, porque de otra manera, desde nuestros ojos humanos, si nos hubiese pasado a nosotros y lo vemos con nuestros ojos como humanos, en donde se antepone nuestro agotamiento físico, mental, etcétera, 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 yo creo que nuestra reacción y nuestra respuesta hacia la multitud hubiese sido otra. Pero Jesús tenía una gran ventaja. Él tenía la bendición de que él veía divinamente a las personas. Él los veía desde ojos divinos. Yo no sé qué pensaron los discípulos en ese momento al ver ese acto de Jesús, pero me quedo de este versículo con una lección, y es una lección que quiero compartir con ustedes. Es una lección nueva que me apareció sobre la mesa cuando estaba preparando este tema para presentarlo esta noche. Y es esa lección de darle prioridad a las cosas o situaciones de mi vida y de mi entorno, pero desde los ojos de Jesús, no desde mis ojos, como les comentaba, desde los ojos de Jesús, no desde mi estado de ánimo ni de mi comodidad, sino desde los ojos celestiales, divinos, espirituales. Porque nosotros tendemos a ser egoístas. ¿Lo quiero yo aceptar o no? Sí, es la tendencia de la humanidad. Cuando yo estoy cansada y agotada, la necesidad del otro a veces simplemente no la veo, porque estoy enfocada en mí. Pero Jesús, el tiempo que estuvo acá, él estuvo enfocado en la multitud, en los otros. Él no estaba enfocado en él. Él sabía lo que vino,
pero su foco no era él, su foco era hacia afuera, cosa muy distinta a nosotros. Es decir, que allí empezaba la lección también para los maestros y para los discípulos, perdón. Mi lección aquí también viene a ser entonces que yo debo aprender a vivir la palabra compasión, que es muy distinto a la palabra lástima. Porque cuando yo veo a una persona con compasión, la compasión a mí me mueve a ponerme en los zapatos del otro. Esto es muy diferente a cuando yo siento lástima por el otro. Porque yo veo en el otro una necesidad, cuando yo siento lástima, digo, ay, pobrecito, él tiene hambre o le falta tal cosa, pero me quedo estacionada allí. En cambio, cuando yo veo con compasión a la otra persona, yo me pongo en sus zapatos. Eso se llama empatía. Eso se llama empatía. Así como dice Alessandro, exacto, no es lo mismo aunque tiende a confundirse, tienes razón. Por eso es que hago esta salvedad acá, porque me he encontrado con eso. Yo tengo que ver la necesidad de mi prójimo y hacer algo al respecto. Esa es la invitación que Jesús nos está haciendo a nosotros permanentemente, permanentemente. Y allí empezaba lo que aparentemente iba a ser un descanso físico para los discípulos. Ahí también empezaba otro entrenamiento, otro curso intensivo para los discípulos. Y esto fue precisamente lo que Jesús hizo y una vez más le enseñaba a cada uno de sus muchachos desde ese lugar. Y a nosotros también. Yo no sé, Walner, si quieres acotar algo o alguno de los que están conectados antes de continuar con el versículo 35. Excelente. Bien. Ok, dice acá que cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Este versículo aquí es clave. Aquí empieza un desenlace fascinante. Ellos le dicen a Jesús, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ahora que yo sí los quiero escuchar. ¿Tenía lógica el sentir de los discípulos? ¿Qué opinan ustedes? Sí, tenía lógica. ¿Tenía lógica? Sí, porque ellos no tenían dinero, o sea, humanamente tenía lógica. Tenía lógica. Me gustaría escuchar algo más, algún otro comentario. ¿Qué creen ustedes? O sea, ya era tarde, los discípulos se despidieron, que vayan a comer, que se vayan. Este va aquí. Amanda, ¿cómo dices? Ok. Bueno, en mi opinión yo coincido con María de los Ángeles. Como ser humano, claro que ellos tenían, o sea, claro que tenía lógica lo que ellos le dijeron a Jesús. Claro que sí. Ciertamente estaban en un desierto, retirados de la ciudad, ya estaba por caer la noche, venía la hora de comer y descansar. Y no tenían dinero ellos y eran demasiados para, o sea, no era que eran dos personas, digo, mira, ven, para que comas conmigo, el pan que yo traje aquí en la mochilita y lo comparto, eran 5,000, más mujeres y hombres, dice Mateo. Nada más 5,000 hombres contados. Cuando ellos, fíjense ustedes, y aquí es importante que nosotros también lo veamos, porque cuando nosotros, se supone que cuando estás caminando con tu maestro, con tu proveedor, con tu Señor, la lógica humana debe sujetarse entonces a lo espiritual. ¿Sí o no? Y esto, tanto para ti como para mí, representa un gran desafío. Decirlo es muy fácil, pero vivirlo, asimilarlo, aceptarlo, es muy complejo. Es muy complejo cuando simplemente la lógica humana me dice, es más fácil que ellos se vayan y descansen y si quieren que vengan mañana o nos vemos en otro lugar. Y aquí nadie se compromete y todos estamos tranquilos y felices. Todos estamos cubiertos. Cuando ellos usan la palabra despídelos, dice el comentario bíblico que los discípulos no podían encontrar solución para el problema, sino despidiendo a la gente. Pero la compasión de Jesús, la compasión que vimos en el versículo 34, tenía en cuenta tanto el bienestar físico de la multitud como el bienestar espiritual. Y en ese momento los discípulos estaban enfocados viendo el bienestar
físico de la multitud. Pero Jesús estaba viendo al otro. Y esto es lo que hace la diferencia al momento de actuar en nuestra cotidianidad. ¿Qué vemos nosotros en las otras personas? ¿Queremos hacerle solo el bien físico o hay algo más allá que nos mueve? Yo invité a JR, yo invité a Ale, o sea, a Lorelvis cuando tuve la bendición de conocerla, a Jordi, a Clarita, porque Dios puso ese deseo en mi corazón. Yo no sé qué tan necesitados o qué tan llenos de alimento espiritual estén cada uno de ellos. Ellos tampoco quizás no saben de mí. Pero lo que yo sí sentí y siento cada vez que les mando un mensajito y digo, ay Diosito, que no parezca yo una loca insistiéndole. Trato de ser cuidadosa con eso para, ¿cómo digo?, respetar el espacio de cada quien y no ser invasiva. Pero lo que a mí me movió a hacerlo es, me preocupa su bienestar espiritual. Yo no le digo a Jota, no le digo a Clara, no le digo a Ale, o a Lorelvi, o a Jorvin, vengan porque yo quiero que se hagan adventistas del séptimo día, por ejemplo. Esa no es la invitación que yo les hago. Si ellos deciden más adelante en un futuro, porque les da nota y logran, no sé, el Señor les impresiona eso ya es decisión de ellos. Pero yo lo que quiero es que ellos conozcan a este proveedor que a mí me hace tanto bien. Que compartamos juntos el alimento espiritual que ellos tienen con el alimento espiritual que yo estoy recibiendo y que juntos sumemos. Un amén, un Dios te bendiga, un mensaje de los que Ale muchas veces me comparte vía WhatsApp a diario o cuando yo le comparto algo, es un gran enriquecimiento espiritual que yo creo que vale mucho más que cualquier otra atención. Y eso es lo que hace la diferencia al momento de actuar en nuestra cotidianidad. Por eso insisto en eso. ¿Quién está a cargo y qué nos mueve a actuar? Fijemos esas dos preguntas en nuestra vida cuando vayamos a tomar la decisión de hacer cualquier cosa. Déjame leer acá, tengo en el chat algunos comentarios de Ale, antes de continuar con el versículo 37. Bueno, tengo varios mensajes. Dice Alessandra, es como lo dice, empatía, no lástima, es sentir compasión, eso me gusta. Tal cual, separado con guiones, con guión pasión, el dolor del otro, apasionarse para aliviarle su dolor, sentir su dolor. Dios nos ama con pasión y así debemos entregarnos a Él y servir a nuestros semejantes. Dice Amanda, yo siento que Dios nos pone a las personas en nuestras vidas. Así es, Amanda, permanentemente. Si nosotros le pedimos al Señor que nos use como instrumento, permanentemente tengamos eso, pero porque sí, Dios nos va a poner esos encuentros divinos, que yo no digo ni siquiera que son causales ni casuales, no, son citas divinas. Cada encuentro con personas especiales en una situación especial. Dice Alessandra, cuando encontramos un camino que nos hace feliz, queremos compartirlo con las personas que apreciamos y con quienes deseamos que estén bien. Gracias por invitarme. Gracias, Ale. De eso se trata, justamente. Cuando nos sentimos llenos, gozosos, nosotros queremos compartir ese gozo con otras personas. Y de eso se trata el caminar con Jesús todos los días. De eso se trata precisamente, que podamos ser dadivosos en ese aspecto. No seamos egoístas. Bueno, continúo con el versículo 37. Dice, respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos, le hacen una pregunta, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 panes y 2 pescados. Esa parte sí se la saben, ¿verdad? De eso hay muchos comentarios. 5 panes y 2 pescados había en ese lugar, encontraron los discípulos. Esta pregunta Jesús la dirigió a Felipe con el propósito de darle una oportunidad de robustecerse en su fe.
Y esto es para otro estudio. Pero en ese momento Felipe fue quien hizo la pregunta, así como un poco la actitud fue así, con 200 denarios romanos no se compraría una cantidad de alimentos suficiente para alimentarlos a todos. De hecho, Juan en el capítulo 6, en la parte de su historia, hace referencia más específica de esto, de Felipe. Y la Biblia nos enseña que Felipe era sincero, era uno de los discípulos del Señor, pero era lento para creer. Así lo dejaba ver entonces en muchas ocasiones cuando él se relacionaba con Cristo a lo largo de diferentes historias bíblicas que podemos encontrar. En Juan se habla mucho del carácter de Felipe. En cambio, quien indudablemente aceptó la orden de Jesús, acá en Marcos no lo menciona, pero quien aceptó la orden de ir a ver qué alimento había y le dio la respuesta luego a Jesús, dice la Biblia que es Andrés, fue Andrés quien le dio la respuesta al Señor en ese momento. Y el comentario bíblico menciona que podemos ver que hay un notable contraste entre estos dos personajes. La vacilación que tenía Felipe, o sea, por su poca fe, y la buena disposición de Andrés para avanzar por fe. Y a pesar de estas diferencias, ambos discípulos estaban caminando con el Señor y eran amados por el Señor. Al igual que cada uno de ustedes y yo, hoy somos sus amados, amados de Jesús. Lo que el Señor nos está queriendo recordar con esto es que Él es el proveedor de todo, de todo. Y siempre disfrutará obrar mediante personas como nosotros para que sean suplidas las necesidades físicas de otros, como decía Amanda. Pero no solo las físicas, sino también las espirituales de nuestro prójimo. Aquí el principio fundamental para la comisión que tenemos como cristianos, que seamos nosotros sus manos y sus pies. Jesús allí le estaba enseñando a sus discípulos y por ende a nosotros en nuestro tiempo, ¿quién es la fuente de todo? Continúo para no detenerme allí. El 39, versículo 39 dice, esto lo voy a leer corrido hasta el 44, para que me sigan, para ya ir cerrando. Dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 pescados entre todos. Todo este acto lo hizo Jesús. ¿Okay? Después dice acá el 42, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los pescados. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Esto pasó en la cercanía a la ciudad de Bethsaida, para irnos a un lugar físico, ¿no? Para que nos podamos hacer una idea. Cuando Jesús juntó a sus discípulos, Él alimentó entonces a 5,000 hombres, y como les comentaba al inicio de este estudio, sin contar mujeres y niños, según destaca Mateo. Lo clave acá es que dice que todos quedaron satisfechos. La abundancia fue tal que sobró para llevar. No solo comieron de 5 panes y 2 pescados, sino que la multiplicación de los alimentos físicos fue tal que quedaron tan saciados que sobró para llevar. Se llenaron 12 cestas más, precisa la Escritura. Amigos, cuando nos alimentamos directamente de la fuente de vida, que es Jesús, siempre estaremos saciados y con alimento extra para compartir. Y cuando yo digo alimento extra, me refiero a bendiciones. Sea una palabra de aliento, de motivación, de esperanza, de paz, o ir más allá, a la parte de acción, a la parte física, el alimento, o sea, la necesidad de la ropa, la necesidad de comida, la necesidad de agua, cualquier otra necesidad. El sumarnos en oración intercesora, todo eso representa alimento extra para compartir, porque nos llenamos nosotros del proveedor principal y tenemos lo suficiente para compartir.
Y cuando sabemos quién es nuestro proveedor, nos damos cuenta de que tú y yo solo podemos ser un instrumento de bendición en sus manos para otros. Porque separados de mí, dice la palabra, nada podéis hacer, dice Jesús. Separados del Señor, nada podemos hacer. Jesús solos allí con los discípulos, solos desde su humanidad, no hubiesen hecho nada. Los hubiesen despedido, es más, ni siquiera los hubiesen atendido porque estaban cansados tal vez. Pero conectados a la fuente de todo, pudieron hacer mucho. Jesús los usó como instrumento para que también aprendieran ellos la lección. No dependía de los apóstoles hacer el milagro de proveer alimentos a los 5,000. De ellos solo dependía tener fe. Tener fe para que se mostrara la grandeza de su Dios por medio de ellos. Y es lo mismo para nosotros. Lo único que ellos necesitaban y lo único que nosotros necesitamos esta noche y en nuestra vida todos los días es demostrar una vez más en quién está puesta nuestra confianza. Como Clara mencionaba al principio, es importante la fe y a quién recurrir para suplir todo lo que necesitamos. Lo demás, ya Jesús lo tiene resuelto. Como lo tuvo resuelto en esa oportunidad con tanta gente. Pero si los mismos discípulos lo acababan de vivir, ellos venían de experimentar milagros, venían de poner en práctica lo que el maestro les había enseñado, venían de ejercitar mucha fe para poder hacer milagros. ¿Qué pasó en ese momento, en ese corto viaje? ¿Dónde quedó la fe? ¿Dónde quedó ese poder? ¿Dónde quedó esa visión espiritual? ¿Dónde quedaron esos ojos compasivos? ¿Dónde quedó ese deseo de dar bienestar espiritual más allá del físico? Jesús desde el principio sabía lo que había de hacer. Él lo sabía. Y si no lo digo yo, lo dice la Biblia en Juan 6:6. Que Jesús sabía desde el principio lo que él iba a hacer. Pero al igual que cuando envió a los 12, hizo que los mismos discípulos analizaran el problema que afrontaban y le encontraran ellos la solución. Porque Jesús nos hizo seres pensantes, inteligentes. Y les gusta que ejercitemos esto que tenemos acá, la mente. Hoy ese mismo Jesús también desea suplir todas nuestras necesidades, muchachos. Bendecir y multiplicar lo que tenemos en la mano. Pero nos corresponde a nosotros hacer como hizo la multitud en aquel entonces, ¿saben? ¿Qué fue lo que hizo la multitud en aquel entonces? Seguir a Jesús. Pero no solo seguir a Jesús, también hubo otra parte allí, estar preparados para cumplir entonces con la tarea que seguía. Y fue la tarea que él le encargó a los discípulos, y es la misma tarea que nos encarga a nosotros. Denles ustedes de comer a la multitud, sírvanlo a la gente. Eso es igual, gran comisión. Nosotros tenemos eso en nuestras manos. El Señor nos lo puso así en bandejita de plata. Y lo mejor es que Él va delante de nosotros. Nosotros no estamos solos. Tengamos presente que Jesús nunca realizó un milagro. Y ya con esto sí le voy a dejar acá esta parte. Ya con esto sí voy a cerrar. Dice, tengamos presente que Jesús nunca realizó un milagro, a no ser que fuera para responder una necesidad genuina. Genuina. Hoy tú y yo tenemos esa necesidad genuina del alimento espiritual. Y Él nos mira con compasión. Una vez más, dispuesto a suplirnos en todo, física y espiritualmente. Es Dios. ¿Puede hacerlo? O esto es una historia que quedó solo en el pasado. Bueno, Él lo hizo cuando caminó aquí, sí, alimentó a 5,000 y dio vista a los ciegos y no sé qué. No, permanentemente lo está haciendo. Le devolvió su ojo a Andy, al familiar de Amanda. Ha sanado a muchos en estos últimos días del coronavirus o de cualquier otra enfermedad.
Por misericordia el Señor ha hecho que otras personas vayan al descanso, porque quizás era tan grave su sufrimiento o lo que venía, que por amor a ellos era mejor que descansaran, aunque nos duela. Pero es Dios. Como comentaba Alessandra en el chat, gracias a Dios, porque hasta ahora ha suplido todas nuestras necesidades. Es Dios. Y comparto con ustedes 4 enseñanzas de esta historia. Y ya esto sí es la conclusión. Y dice, 1, fíjense, debemos elegir hacer lo que hizo la multitud en aquel entonces. ¿Qué fue lo que hizo la multitud? Lo dije hace un ratito. Seguir a Jesús. Ese es paso número 1. Segunda enseñanza que me queda a mí de esta historia. Podemos sacar muchas otras, pero estas son las 4 que quise rescatar para nosotros esta noche. Cuando seguimos a Jesús, Él nos enseña acerca del reino de Dios y nos sana. Él lo hizo con sus discípulos y lo sigue haciendo con nosotros hoy a través de este maravilloso libro, su palabra. Tercera enseñanza. Cuando dependemos de Jesús, Él nos alimenta física y espiritualmente. Nos fortalece física y espiritualmente y nos da poder. Y la cuarta enseñanza, cuando confiamos en Jesús, nos usa para ser de bendición para otros. No nos queda a nosotros ese regalo solo para nosotros. Cuando confiamos en Jesús, cuando ponemos nuestra fe en Él y confirmamos que Él es el proveedor de todo, entonces Él nos usa para que nosotros podamos ir y le demos de comer a la multitud y le sirvamos a la gente y le digamos quién es nuestro Dios. Y con este breve pero poderoso mensaje yo quiero invitarte a ti, a cada uno, a la familia Mota, a JR, a Blaney, a Fabiola, a Luz Elena, Jorvin, a Amanda, a Alessandra, a Lorel, a Selwyn, a Clara, a mí misma esta noche. Yo quiero invitarnos a que reflexionemos sobre quién es nuestro proveedor. Estamos recibiendo de nuestro proveedor alimento saludable, es decir, el pan espiritual, o comida chatarra, alimento perecedero. ¿A quién seguimos hoy? Pregúntate tú internamente, ¿puedes avanzar en paz en medio de la multitud confiado de que nada te faltará? Mi querido, yo deseo de todo corazón que podamos hoy abrazar al Señor con total entrega y compromiso, sabiendo que Él es Dios, sabiendo que Dios es justo y misericordioso, que Dios es todopoderoso, que nada nos detenga, que nada nos separe del amor de Dios. Dios hace posible lo imposible. No es una etiqueta de hashtag o cosas de esa de no. Aunque lo pongamos y lo usemos, a mí me encanta usarlo. Es real, es verdad. Dios hace posible lo imposible. Confiemos, tengamos fe. Dios bendice.